Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. No es el hecho de que AMLito Morena, como le digo yo, se lance de candidato a presidente de México. Aquí el tema es que más vale AMLito por malón, tramposo y peleonero conocido que alguien que nos vaya a dar más de la misma dosis en la próxima elección presidencial. Y si toco el tema es porque ya nadie quiere hablar de un cambio en México. Ni los empresarios, ni los líderes sociales, políticos. Ya la situación está tan desgastada. El México de hoy está saturado de palabrería, de mentiras, de porquerías, y los únicos que quedamos para dar nota de ello somos los periodistas, los independientes, porque hay muchos vendidazos, súper vendidos. El gobierno de México es de los que más gastan a nivel mundial en prensa pagada. Y es que no hay de otra. El gobierno de Morena solo puede sobrevivir con mentiras y más mentiras y los otros datos. De lo contrario, pues ya políticamente hablando, ya están casi en la basura. Pero yo me pongo a pensar, ¿de dónde viene todo esto? Si no es que de una cultura política aquilosada, que básicamente ya en México se ha convertido en la parte del diario vivir en cuanto a las formas y las maneras que nos rigen. En Italia los partidos políticos tienen más regulaciones. Y de manera tal que su política es más estéticamente hablando, más limpia. En México no hay quien los mida, y porque inmediatamente dirían que es censura. No, no es censura. Lo que pasa es que en Italia, vean, un Berlusconi con todo y que era dueño de canales de televisión, pues terminó mal. ¿Por qué? Por sus políticas corruptas. Y en México ni siquiera los castigan. En México los premian porque los otros datos dicen que eran mejores. Vean, Marcelo Ebrard abusó del sistema, metió a la casa oficial de la embajadora de México a su hijo a vivir, que porque iba a estudiar. Estudiaba en línea el angelito, bien podía hacerlo desde su casa en México por Zoom que en Londres. O sea, el chamaco fue a pasearse a Londres.
a practicar el inglés, como diría Marcelo Ebrard, que yo siempre lo he dicho, es un corruptazo. Así Marcelo Ebrard, como impuso a su hijo en la casa de la embajadora, así Marcelo Ebrard, con esto les doy una muestra de cómo Marcelo Ebrard se robó $100,000 del seguro de vida de mi esposa, que fue funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y no hubo fuerza, ley y motivo que forzaran a la Secretaría a pagar el resto de lo que se robaron. Y todos apuntaron, no, pues fue por orden del canciller, fue por orden del canciller, y el canciller, bueno, ni siquiera una nota mandó, cuando que mi esposa sirvió 35 años en la Secretaría. Ese es Marcelo Ebrard, que yo les hablo con datos de primera mano y tengo los documentos. ¿De qué sirve? La presidenta lo defendió a capa y espada. Y es un corruptazo. Y eso que se supone que es presidenciable y es de los menos corruptos, el que pidió piso parejo, fue el principal enemigo de Claudia cuando era corcholata. Como les dicen, corchorratas. Pero pues, partiendo de ahí, pues nadie va a meter las manos. Ahora mi preocupación es, pues, ni los mismos empresarios con quienes se ha hablado para que integren una junta de gobierno o un valiente que se lance de candidato a la presidencia de México. Nadie, todo ha sido un verdadero fraude. Y no hay un valiente. Y Salinas Pliego, el único que más o menos ha dicho que sí quiere ser candidato, acá en Washington exigió seguridad de los Estados Unidos, no de México, porque no confía en las autoridades mexicanas y nadie confiamos. Son unas verdaderas ratas podridas, empezando por el traidor Trevilla. ¿Qué está pasando? No hay ni una sola muestra fehaciente de que podamos ver que México va por buen camino. No va. No se ven muestras. Pues nada más vean, si el embajador de los Estados Unidos, Johnson, junto con varios empresarios, iban a anunciar una inversión multimillonaria no recuerdo si en Nayarit o Sinaloa, la semana pasada. ¿Y qué pasó? Los carteles le invadieron las carreteras adyacentes y nadie pudo llegar. Imagínense si la inversión se va a hacer posible. Para nada. Eso no va a existir. Como muchas cosas han dejado de existir. Las inversiones en México están bajando de manera acelerada. Y como les digo, ese anuncio del embajador Johnson junto con empresarios en Sinaloa o en Nayarit, no recuerdo dónde, la semana pasada, y les tomaron las carreteras y no se pudo hacer el anuncio oficial, pues imagínense si van a poder poner la construcción en marcha. Claro que no. Los carteles dominan el territorio. Esta es una evidencia fehaciente
de que los carteles manejan el país. Y el embajador, digo, el gobernador Rocha Moya brilló por su ausencia. Pues claro, si Rocha Moya obedece a los carteles, no obedece a las necesidades del país. A Rocha Moya lo sobornan los narcos. Fue el que hizo y deshizo con el Mayo Zambada. A mí no me va a sorprender si el día menos pensado Rocha Moya amanece en un basurero muerto. Y no se lo deseo, pero todo lo que ha hecho este viejo decrépito, empleado de Andrés Manuel y de Claudia, ha sido para demostrar que él es un artífice de la corrupción de Morena en Sinaloa. México ya no tiene gobierno. México ya no es un país moral y cabalmente democrático, organizado para servir a los ciudadanos. México ya es un país que está administrado y sirve a la ley del monte, o sea, la de los narcos, la de los carteles de la droga. Y si nos vamos así, pues nunca vamos a acabar de ver un México democrático, un México legalmente hablando, constitucional, con un Estado de Derecho. Eso ya no existe. Ahora, pues hay pocos periodistas y pocos medios independientes que sirven a las necesidades del país de informar con la verdad. Pero México ha sido el país donde más periodistas en el mundo han sido asesinados y lo seguirá siendo. Ni en países en guerra como Irán, Siria, Líbano, han matado a tanto periodista. Y esto es porque hay un gobierno apócrifo como el de Morena, manejado de manera satelital desde Palenque, por no decir desde la chingada. Ahora, los pocos medios y una gran mayoría sostenidos por el gobierno que les compran publicidad, ojo, y todavía muchos de ellos piden dinero. Qué poca vergüenza, qué poca abuela, la verdad. Pero eso pasa solo en México, donde ya no hay libertad de expresión. México ya no tiene una cabalidad democrática, de justicia, de Estado de Derecho. Principalmente todo ocasionado por los medios corruptos que se dejaron envolver por esa llamarada de petate llamado Andrés Manuel López Obrador, que se jaló a Ramón Alberto Garza y Alfonso Romo, los enriqueció corruptamente y ahora tenemos las consecuencias. No se ve ya un México democrático, en paz, y ya los carteles pues son los que manejan al país. Ya no hay más, ni podemos esperar más. Que las elecciones intermedias de gobernadores, de diputados, de senadores y luego la presidencial en el 30, no, falta mucho. Y Donald Trump tuvo la razón. México no va a cambiar si no entra Estados Unidos a ayudarlo. ¿Cómo? Acabando con los carteles de la droga, llevándose a los narcopolíticos a las cortes federales de Estados Unidos, y solo así un poco se suavizaría la cosa. Ya se intensificó
la cancelación de visas. De ahí vienen muchas detenciones. Ya los paraísos fiscales, donde se esconde mucho dinero corrupto y sucio, pues ya básicamente están siendo auditados. Y los testaferros ya están ubicados. Los hijos de López son una vasca de mierda. Esa es la verdad. Los hijos de López, al igual que su padre, son una vasca de mierda. ¿Por qué se regresó Beatriz Gutiérrez Müller y estaba en primera fila en el concierto de Andrea Bocelli? Porque sabe que por su hermano, que era el que le llevaba los dineros para comprar la residencia en España, para estar en el Reino Unido, para darse vida de reina, y el escuincle pelagatos, ¿cómo se le llaman? El chocoflán, darse vida de rey sin serlo, una vida miserable porque los dos han robado, el niño no, pero pues recibe todo robado. ¿Ustedes creen que no se da cuenta que el padre es una rata corrupta? Y dudo yo que López sea el padre, honestamente. Ya a esa edad ya uno ya no vive en Paraguay, sino en Manuel Doblado. Ahí se las dejo de tarea. Entonces, vamos a ser realistas. Vamos a ver lo que sucede en las próximas semanas después del Mundial. Es más, yo siento que le van a quitar juegos a México del Mundial, porque ni los baches se han ocupado de tapar en las calles adyacentes a los estadios. No se ha vendido boletería de manera como se esperaba. El mismo dirigente de la FIFA ha mencionado en privado que México no está listo para ser sede oficial de la Copa del Mundo. Ahora, con lo que pasó el sábado en el Hotel Hilton en Washington, D.C., donde hubo un tercer intento de atentado contra Donald Trump, pues yo también tengo mis dudas de que Estados Unidos esté listo. Vamos a ver hasta dónde llega esta situación, porque reina la confusión, tanto en México como en los Estados Unidos. Un clima de opacidad política y social. Un clima de retaliación entre las partes en conflicto. Y yo no creo que los Estados Unidos vayan a dejar así nada más, de la noche a la mañana, el problema México. México necesita ser no solo la sede mundialista, con seguridad, con calles seguras, con estadios seguros, eficientes. No hay ni ambulancias para atender una emergencia. México necesita ser el vecino de Estados Unidos en todos los aspectos, no solamente geográfico. México necesita ser el verdadero socio comercial de los Estados Unidos, porque entonces sí, como empecé diciendo el programa, Alito Moreno, Amlito Morena, o como lo quieran llamar, pasaría a ser, igual que todos, un artista de la política. Y si me ven un poquito distraído, hago un paréntesis
Como les he explicado, el estudio tiene ventanales, es en la tarde y aquí en Atlanta, y vino a visitarme un halcón, pero no de los que juegan para el equipo de básquetbol de Atlanta Hawks. No, tenemos aquí en Los Pinos del estudio un nido de halcones y son unos pájaros tan maravillosos que los ve uno así medianitos, pero cuando abren las alas se ven de más de 1,5 metros, 2 metros. Es un pájaro precioso y es un pájaro carnívoro que solo está acechando a las ardillas, a los ratoncitos, y ahí va volando, hasta parece que me escuchó. Y tienen las alas cafés y un pecho blanco precioso. Pero bueno, regresando al capítulo, les digo que Alito Moreno pues se ha ganado la atención del país desde que le puso sus golpes, sus puñetazos al corrupto, innombrable de Noroña Carroña, un tipo infeliz que no merece estar donde estuvo ni merece una senaduría. Ese hombre es un corrupto, cobarde, un comemierdas que va a terminar viviendo en Cuba porque no le queda de otra, si es que los gringos no se lo llevan a la cárcel de allí. Pero Amlito Moreno, si realmente está convencido de servir a México como lo aplica en su retórica reciente, pues yo pienso que sería mucho mejor que cualquiera de los comemierdas del PRIAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, Ricardo Anaya, pues no me convence. Nadie de ellos me convence, la verdad. Ni el mismo Amlito Morena. Pero es el menos malo, por así decirlo. Ahora, si Amlito Morena nos lleva a una trampa porque es compadre de Andrés Manuel, ya que éste le bautizó a sus hijos, le llevó a sus hijos a la primera comunión, pues la verdad, me muevo más por una junta de gobierno independiente conformada por ciudadanos y no por más comemierdas políticos, porque la verdad es que los políticos en mierda, y se lo digo al oído para que nadie nos escuche, los políticos de todos los partidos son comemierdas, corruptos, vendidos de lo peor. Pero no se lo diga a nadie, solo piénselo. Dígaselo a sus hijos, a su esposo, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus padres, y ya no se dejen engañar. Porque México, si sigue dejando entrar cientos de cubanos, venezolanos, centroamericanos, que no son gente mala, pero que tienen necesidades, México va a ser igualmente un país de ciudadanos de segunda, que van a usarlos para el oficialismo, para manipular y votar y ganar las elecciones a modo y a su antojo. Entonces, de nada va a servir tanto esfuerzo democrático. Igual que Estados Unidos, si México quiere ser nación, antes que nada tenemos que limpiar el patio. De lo contrario, nos vamos a tener que atener a las consecuencias y a obedecer a los malparidos de los carteles de la droga. Muchas gracias, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema
que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.